Nací en Ucrania. A los 13 años, mi familia emigró a los Estados Unidos y mi tío fundó la iglesia unos 2 años después de que emigrásemos a Estados Unidos. Y fui voluntario obligado. Es la nueva palabra para cuando tienes que ser voluntario, pero en realidad no hay opción. Fui voluntario obligado a predicar a una edad muy temprana. Cuando la gente se entera de que empecé a predicar joven, piensan que es porque estaba encendido por Dios, y es porque no, le tenía miedo a mi tío. Él me hacía predicar. Así que de los 14 a 16 años predicaba cada domingo. No era el único, éramos 5. Nuestra iglesia parecía más una actuación infantil o una obra de teatro infantil cada domingo. Y luego a la edad de 16 años tuve un encuentro con Dios. Fue tan real, tan poderoso en el estacionamiento de una tienda Winco, un supermercado. Y sentí como si Dios me hablara. Y soy muy cuidadoso cuando uso esas palabras. Dios me habló. Pero cambió la trayectoria de mi vida, cambió la elección de mi carrera, cambió lo que estudié en la escuela. Y supe que Dios me llamó a predicar. Desde los 16 a los 24 años estuve en el ministerio de jóvenes, pastoreando, siendo fiel, pero no le veía mucho fruto. No veía a muchos chicos siendo salvos, pero me apasionaba. Realmente quería ver avivamiento, quería ver un avance. Y luego finalmente avance llegó, y el grupo de jóvenes comenzó a crecer. Los chicos empezaron a salvarse. Y en mi cumpleaños número 30 se suponía que tendríamos 2 servicios de jóvenes, a las 6 y a las 8, porque no entraba toda la gente. Y entonces mi tío me llama y me dice, tienes que dejar el ministerio de jóvenes y hacerte cargo de la iglesia. Ahora, en perspectiva, nuestra iglesia tenía 4 veces menos gente que el grupo de jóvenes. Por lo tanto, no fue una mejora, fue un descenso, un castigo. Y le pregunté a mi tío, te serví fielmente durante estos últimos 17 años, ¿por qué me castigas? No quiero pastorear a la iglesia, quiero ser un viejo pastor de jóvenes. Pero soy obediente a mi tío, así que dije, sí, señor. Hice la transición para convertirme en pastor. A la edad de 30 años, esto fue hace 9, empecé a pastorear lo que se conoce como Hungry Generation. Y el Señor empezó a bendecir nuestro ministerio, la gente empezó a ser salva y todas las cosas buenas. Durante el COVID, mi YouTube, al cual me oponía en principio, miraba a todas estas personas que decían, hola, mi nombre es tal, suscríbete, y me burlaba de ellos. Decía, no tienen nada más que hacer con su tiempo, están tratando de ser populares, deberían simplemente servir a Dios en lugar de tratar de ser famosos. Hasta que sentí que el Señor puso en mi corazón hacer precisamente aquello de lo que me burlaba en otras personas, y eso explotó. Empezó a crecer muy rápido. El ministerio, mi ministerio personal empezó a crecer, los libros empezaron a salir y todo lo demás. Y luego las cosas en la iglesia en las que estaba involucrado se volvieron una carga. El personal de la iglesia empezó a molestarme, a agotarme. La vida de la iglesia se puso tan mal en unos 6 meses que estaba considerando dejar de pastorear y ser simplemente una persona que viaja. Pensé, mucha gente lo hace. Billy Graham lo hizo. Lester Sumrall lo hizo. Mucha gente fundó iglesias y luego pasaron a convertirse en estos increíbles hombres y mujeres de Dios. Y empecé a sentir que pastorear una iglesia era un obstáculo para mi potencial de alcanzar al mundo. Así que me tomo 3 días para alejarme de todo, para realmente tener una confirmación de Dios, de que Él quiere que transicione, aún viviendo, pagando el diezmo, yendo a la iglesia, pero que me aleje del estrés y las responsabilidades y las reuniones y que había problemas en los sanitarios y todas esas cosas. Decía, Jesús no hizo esto. Jesús hizo un mundo para que la gente ame a Dios. Yo simplemente quiero viajar y compartir la palabra, volver a casa y repetirlo. Y quizás hacer videos de YouTube y escribir libros y alcanzar el mundo por la causa de Cristo sin involucrarme en la iglesia local, que además está ubicada en un rincón de Washington y me está reteniendo de mi llamado. Así que fui a esta cabaña en Mountain Hood por 3 días para pasar tiempo con Dios y lograr que Dios me dé la luz verde. Y al primer día le pregunté, Señor, necesito alcanzar al mundo. Me llamaste a salvar a las naciones. Me llamaste a cambiar el mundo. Me has dado un don. Cuando tenía 15 años, hubo un profeta que dijo que una voz saldría de mi boca y tocaría al mundo. Dios, tienes que cumplir esa palabra. Y siento que esta iglesia local es un freno de mano. Está reteniendo, escucha esto. Está reteniendo mi potencial. Está reteniendo mi llamado.
No quiero morir sin cumplir mi llamado. Y recuerdo la frase de Miles Monroe. Él dice, el lugar más rico es el cementerio. Es porque allí hay dones y libros que aún no se han escrito, canciones que aún no se han escrito, ideas que aún no se han ejecutado. Están enterrados allí porque la gente necesita morir vacía, necesitan utilizar su potencial. Así que allí estoy orando a Dios. Solo quiero utilizar mi potencial, quiero gastarme, quiero servirte tanto que alcance a todo el mundo. Quiero ver a más personas salvas y siento que Tri-Cities me está frenando. Necesito cumplir mi llamado. Dios, ¿cómo puedo utilizar mi potencial? Al segundo día hago la misma oración. Y luego, al tercer día, me cansé de hacer esa oración. Y esta vez, Dios me habló. De nuevo, soy muy cuidadoso cuando digo que Dios me habló porque eso cambió el propósito de mi vida desde ahora hasta el resto de mis días. Y Él dijo, viniste a este retiro haciendo una pregunta. ¿Cómo utilizar tu potencial? ¿Cómo alcanzar al mundo? Sí, Señor, ¿no es esto por lo que moriste? Quiero decir, ¿no es esto para lo que me llamaste? Sí y no. Y Él dijo, el problema es este. Según tu definición de éxito, Jesús, mi hijo, fue un fracasado total, porque no escribió un libro, porque no inició el proceso de construcción de una iglesia, y muchos de sus discípulos se dispersaron. No viajó mucho tiempo y murió a los 33 años. ¿Crees que Jesús tenía más sermones que predicar? ¿Que Jesús tenía más unción para sanar a más enfermos? ¿Crees que Jesús utilizó su potencial? Según tu definición, Jesús es el fracaso más grande que caminó sobre esta tierra porque murió antes de utilizar su potencial. En esa montaña, el Señor me desafió y me dijo, tu visión del éxito en el reino, en la vida, está incompleta. Y no deberías estar haciendo la pregunta, ¿cómo puedo utilizar mi potencial? Deberías hacer esta pregunta, y es la pregunta por la cual voy a nombrar a este mensaje. Señor, ¿te agrada esto? Señor, quiero agradarte. No, quiero alcanzar mi potencial. No, quiero alcanzar al mundo. No, quiero ser ungido. No, quiero que mi voz sea escuchada. Por supuesto, para tu gloria, Dios. Siempre lanzamos esa parte de para tu gloria, como si Dios dijera, sí, por supuesto, para mi gloria. Déjame ir y hacer que todos tus deseos se cumplan. ¿Por qué? Porque añadiste el para mi gloria. Dios no es tonto. No puedes engañarlo. Colosenses 1:10 es el cimiento de esta revelación que quiero presentarte. No es nada nuevo, pero creo y deseo que cada joven adulto bajo el sonido de mi voz salga de este servicio y que su definición de éxito sea desechada y destruida, y que la definición de éxito bíblico se convierta en el objetivo de su vida. Gracias por estos 3 o 4 aplausos tímidos. No voy a hablar para obtener su aprobación. No voy a hablar para obtener sus gritos. Este no es el punto de ese mensaje. Quiero que hoy tengan un encuentro con Dios. Creo que este es el secreto de la verdadera plenitud en el reino de Dios. Ya sea que seas conocido o pases desapercibido, ya sea que alcances a millones o a una sola persona, ya sea que seas por el resto de tu vida una madre ama de casa que criará a 4 hijos, o seas una mujer que predicará en conferencias, o te casas con un pastor. Lo que importa no es cuánto potencial alcanzas. Lo que importa es, viviste tu vida de manera tal que agradaste a Dios. Y antes de que vengas e insertes en la mente de Dios
lo que tú piensas que le agrada, quiero que sepas que no es siempre lo mismo. Colosenses 1:10 dice lo mismo. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora quiero que leamos esto otra vez. Quiero que si tienes tu Biblia conmigo, la abras. Si no la tienes, quiero que tengas el hábito de tenerla cuando vas a la iglesia o cuando ves estos videos. Y es genial que tengas tu celular o tu tablet, lo que sea, pero trae también la Biblia. Nuestros antepasados no estuvieron en la cárcel por tener iPads, es porque tenían Biblias. Es una hora de avivamiento de la Biblia en nuestra generación. Necesitamos Biblias de nuevo. Vamos alguien, Colosenses 1:10. Voy a leer esto una vez más. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios. En esa montaña, sentí que el Señor me hacía una pregunta muy seria. Sé que estás tratando de alcanzar tu potencial. Estás tratando de alcanzar el mundo. Pero en realidad solo quieres sentirte realizado y quieres cumplir tu definición de éxito. En tu mente, alcanzar el mundo, morir vacío, ver a muchas personas salvas, es la definición de éxito. Pero ¿alguna vez te has preguntado si esa no es mi definición de éxito para ti? Porque cuando Jesús tenía 30 años, no había predicado ni un solo sermón, no sanó a ninguna persona, no comenzó un discipulado o un programa de discipulados. No estaba casado, ni tenía hijos, ni tenía un negocio. Sin embargo, mientras era bautizado por su primo Juan, una voz del cielo vino y dijo, «Este es mi hijo». Y luego Dios dijo las siguientes aterradoras palabras. Dijo, «En quien tengo complacencia». Él no alcanzó su potencial. No tuvo éxito. Era desconocido. Estuvo en un segundo plano durante 30 años. Nada pasaba con él. Fueron años de silencio. Pero mira, así no es como Dios mide el éxito. 30 años de silencio agradaron a Dios. Si agrada a Dios, tienes éxito. Si alcanzas al mundo y alcanzas el éxito y te casas con la persona que sueñas y tienes lo que sea que piensas que debes tener, pero Dios no está complacido, podrías decir, ¿cómo podría eso no agradar a Dios? Amigo mío, tener una buena vida frente al mundo y vivir una vida que agrada a Dios no siempre son lo mismo. Toda esta idea de que si tu vida es saludable, si tu vida es próspera, si todo va de acuerdo con el plan que tienes, de alguna manera esto agrada a Dios. Amigo mío, entonces colgar a la cruz como un judío y ser rechazado fue una maldición, algo no agradable para Dios. Pero la Biblia dice que Jesús agradó a Dios al morir en la cruz. Tiren por la ventana esta versión estadounidense del éxito y la búsqueda de más. Y quiero que sigan al Cordero a donde quiera que el Cordero vaya. Eso significa que tu objetivo sea vivir tu manera de una vida tal en la cual tú y yo seamos agradables a Dios. Y recuerdo que justo allí en esa montaña dije, Señor, ahora voy a hacer una pregunta diferente. Es el tercer día. Y la pregunta no era, ¿qué me está impidiendo alcanzar a mí mi potencial? La pregunta no es, quiero salvar al mundo, quiero ser el que salve a todos. La pregunta es, ¿qué quieres que haga que te agrade? Y recuerdo que una voz suave y apacible del Espíritu Santo dijo, vuelve a Tri-Cities y ama a la iglesia. Yo morí por la iglesia. Yo estoy edificando la iglesia. Yo volveré por la iglesia.
Y olvídate de alcanzar al mundo y alcanzar tu potencial. Y haz que tu objetivo sea agradarme a mí, incluso si eso significa que no alcances tu potencial. Volví a casa y mi vida había sido cambiada. Nada en el exterior cambié. Me liberé de algunas cosas. En este versículo dice, que vivas de manera digna, que seas plenamente agradable a Dios, que seas fructífero en toda buena obra y que crezcas en el conocimiento de Dios. Esto es lo que he notado. La definición de éxito que los jóvenes tienen hoy en día es alcanzar el mundo, cumplir su llamado y no perderse nada de lo que Dios tiene para ellos. Y eso hace que sean impulsados por el éxito en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Dios no quiere que seas impulsado. Mira nuestra generación, están impulsados por el éxito. Dios quiere que sus hijos sean guiados por el Espíritu Santo. Nosotros expulsamos demonios. Los vientos impulsan barcos. Conducimos autos. Guiamos niños. No eres un objeto impulsado por una ambición. Eres un ser humano redimido por la sangre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. No puedes ser guiado si hay una fuerza externa, que es una definición cultural de lo que significa ser un joven adulto exitoso. Tienes que estar casado a los 21, tener tus hijos a los 23, tener un doctorado para tal fecha. Tienes que tener este tipo de ministerio, este tipo de unción. ¿Por qué? Porque esta persona lo tiene o aquella persona lo tiene. Si eso es lo que te impulsa, no serás guiado por el Espíritu. Serás impulsado. Tendrás ansiedad. No dormirás por la noche. Siempre dirás sí a las cosas a las que Dios no va a decir que sí. ¿Por qué? Porque ya no eres un ser humano, eres una máquina. Y Dios no te hizo una máquina. Él te llamó un pámpano, no una máquina. Eso significa que Él quiere que seas guiado por su espíritu, no impulsado por la ambición, no impulsado por la definición de haz más, triunfa, más rápido, más grande. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con alguien. Estás tratando de vivir el sueño de otra persona o el tuyo propio. Eso, en el discipulado con Jesús, tiene que pasar a un segundo plano y morir. Vlad, ¿estás en contra del éxito? No, pero no podemos ser impulsados por el éxito. Sé que vivimos en el mundo de hoy. Tienes que terminar tu maestría, tienes que obtener el mejor título, tienes que ganar mucho dinero, tienes que rápido casarte. Esas cosas son buenas, sí, no son malas en sí mismas. Tienes que hacer tu grupo de jóvenes. Tienes que crecer como pastor de jóvenes. Tu iglesia tiene que crecer. Salgamos de las deudas, construyamos mejores edificios. Eso tiene su lugar, pero el asunto es este. Somos guiados por el Espíritu. No somos impulsados por nuestras ambiciones. Y muchos jóvenes adultos están impulsados. Conozco la cultura del ajetreo, sin días libres y siempre encendidos, siempre trabajando. Ese tipo de cultura no es bíblica. La cultura de la Biblia es que somos guiados por el Espíritu. Y para ser guiados por el Espíritu, tienes que permitir que la definición de éxito de Jesús sea tu definición. Y esa definición es esta. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto agrada a Dios? No. ¿Cómo puedo cumplir mi llamado? No hay nada malo en querer cumplir tu llamado, pero eso pasa al asiento de atrás. El asiento delantero es, ¿esto agrada a Dios? La Escritura dice que serán plenamente agradables, creciendo en el conocimiento de Dios, dando fruto en toda buena obra. Regresé a casa de ese retiro. La iglesia seguía igual. El personal seguía igual. Los problemas seguían siendo los mismos, pero algo en mí cambió. Dejé de preocuparme por mi potencial. Y esto no es para presumir como diciendo, oh, llegué a tal nivel que ya no me preocupa. No. Al contrario, solía pensar en cuánto podía lograr, cuán alto podía llegar, cuánto debía esforzarme y trabajar cada vez más y más y más. Pero para mí es muy extraño poder casi renunciar a este tipo de ideas y alejarme de esto. De hecho, ahora trabajo tanto como trabajaba antes, pero ya no soy más alguien impulsado, soy alguien guiado por el Espíritu Santo. Puedo tomarme un descanso en mis últimos meses, de hecho es la primera vez que lo hago, y puedo decir que no porque sea fuerte, sino porque la definición de mi éxito
ya no es más ser conocido en todo el mundo. Es que cuando yo me acueste a dormir por la noche, en mi corazón tenga la sensación de que Él estuvo complacido conmigo hoy. Que no hice nada especial, que estuve con mi niño y le cambié los pañales, pero eso complació a Dios. No hace falta hacer algo sobrenatural o algo viral para complacer al Padre. Jesús por 30 años no hizo nada sobre lo que nadie escribiese nada, pero de algún modo Dios miró desde el cielo que podría haber estado curando a los enfermos o escribiendo sermones o convirtiendo discípulos, pero durante 30 años no había hecho nada. Pero lo que sea que hizo, tomó la atención de su Padre y esa atención, Él estaba tan complacido con esto, Él dijo, este es mi Hijo en quien estoy completamente complacido. Dios quiere estar complacido contigo, pero eso no puede suceder si todo lo que persigues es una definición de éxito que no tiene como objetivo agradarle a Él. Cuando buscas agradarle, hay 4 formas en las que las personas se relacionan con Dios. Anoten esto. Número 1. Hay personas con las que Dios no está bien. Solo anoten esto. No está bien. Lo han provocado. Provocan a Dios a la ira. Son personas que hacen cosas que vuelven absolutamente loco a Dios. En otras palabras, lo llevan a la ira, lo provocan a la ira. Dios no está bien con ellos. La segunda categoría de personas son aquellas con las que Dios está bien, está ok. Es decir, Él permite, operan en la voluntad permisiva de Dios. Voluntad permisiva de Dios significa que no vas a ir al infierno por eso, pero perderás tu recompensa en el cielo por eso. La voluntad permisiva de Dios es que estás construyendo tu vida con madera, heno y hojarasca. Es Moisés golpeando la roca y el agua aún así saliendo. Y Dios dice, no estuve complacido con esto, Moisés. La voluntad permisiva de Dios es Lot yendo a Sodoma. Y sí tiene una alma justa, pero está viviendo en el ambiente equivocado. La voluntad permisiva de Dios es cuando tú, como Israel, dices, Dios, danos un rey. Y Dios dice, eso no me agrada, pero está bien, puedes tener un rey. Pero no estoy feliz con eso. Y a muchas personas jóvenes les encanta. Muchas personas, la pregunta que hacen, la pregunta es esta. Su preocupación principal no es cómo agradar a Dios. Su principal preocupación es cómo evitar el infierno. Ahora, si no eres cristiano, eso debería ser tu preocupación principal, porque vas al infierno y tienes que no ir allí. Y hoy vamos a tener una oportunidad para eso. Pero si eres cristiano, tu principal preocupación no debería ser esto. ¿Van a enviarme al infierno? Tu principal preocupación debería ser ¿cómo puedo agradar a mi Padre? No si esto está bien con Dios. Israel encontró un vacío legal para el divorcio y vinieron a Moisés y le dijeron, Moisés nos permitió el divorcio. Es decir, Dios lo permitió. Y Jesús dice, sí, lo hizo. Pero eso no era su placer. Eso no era su deseo. Vamos, chicos. ¿No han leído? Existe el placer de Dios y luego hay cosas que Él permite. No acampes alrededor de lo que Dios permite. Apunta a complacer a Dios. No solamente tener una vida que está ok con Dios. Amén. La tercera manera en la que estamos con Dios es cuando le agradamos verdaderamente. La primera era cuando lo provocábamos por el pecado. La segunda es cuando nos quedamos en lo permisible, no queremos ir al infierno. La tercera es que hacemos cosas que son agradables a Dios. Y eso es un buen comienzo, pero hay una más. Cuando vivimos nuestra vida siendo plenamente complacientes con Dios. No solo agradando a Dios, plenamente agradables a Dios. Colosenses 1:10. Jesús escucha esta voz cuando el Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. No solo es estoy complacido, sino que estoy muy, muy complacido con mi Hijo. ¿Estás provocando a Dios a la ira por cómo vives? ¿Estás simplemente conformándote con que Dios esté bien contigo? Y sigues buscando versículos bíblicos para justificar tu estilo de vida y te metes en batallas teológicas de hilar fino con la gente. Dices, bueno, la Biblia no dice que sea pecado. Deja eso de lado. ¿Por qué no nos hacemos la pregunta, ¿le agrada a Él? ¿Le agrada a Él que bebas?
¿Le agrada a Él que trates a tu novia como la tratas? Podrías decir, pero no estamos cometiendo pecado. ¿Estás haciendo cosas para agradarle? ¿Le agrada a Él la forma en que gastas tu dinero? ¿Le agrada? ¿Le agrada a Él? Es una pregunta más importante que simplemente preguntarse, ¿voy a ir al infierno por esto? Ahora bien, si eres un cristiano recién nacido y ahí es donde estás, necesitas conocer esas verdades, pero luego quiero que suban un poco más, donde su objetivo no sea solamente, no quiero llevar a Dios a la ira, sino quiero agradar a Dios. Amén. Hay una historia en el Antiguo Testamento y esta es una historia sobre Balán. Si tienen su Biblia, podrían abrirla en Números capítulo 22. Números capítulo 22 y versículo 12. Versículo número 12. Pero Dios le dijo a Balán, no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque es un pueblo bendito. Así que Balán es contratado para maldecir a Israel, y Dios viene a él y dice, no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque es bendito. Este es el versículo 12, capítulo 22, versículo 12. Voy a volver a esto en un segundo. Supuestamente, y hay un debate sobre Balán, si realmente fue un profeta de Dios o si era como un psíquico que de alguna manera aprovechó el poder sobrenatural. Voy a dejar que los teólogos se preocupen por eso, pero me quedaré con esto. Parece que desde aquí, Dios de alguna manera le estaba hablando a este hombre. Ahora, imagina tener acceso directo a Dios y no saber que Israel era especial para él. Piénsenlo. Imaginen hablar con Dios y que Dios les hable en sueños y los visite y que tengan que hacer una pregunta tonta. Oye Dios, tus hijos están en el vecindario. ¿Debo ir a tirarles piedras? ¡Qué insensato hay que ser! ¿No conoces a Dios? La Biblia dice más adelante que Balán se dio cuenta de que a Dios le agradaba bendecir a Israel. Imaginen esto, vengo con mi hijo y camino por el vecindario y ustedes le preguntan a Dios si está bien que le tiren una piedra en la cara a mi hijo. Por supuesto que no está bien. Ese es mi hijo. Amo a mi hijo. Entonces Balán le pregunta a Dios, ¿debo maldecir a este pueblo? Y me dice de inmediato que Balán no tiene idea de lo que Dios ama y lo que Dios no. Y Dios viene y dice, absolutamente no, no puedes maldecirlos. Y miren lo que Balán le dice a las personas que lo enviaron a maldecir a Israel. Versículo 13. Miren esta actitud de víctima que pone él. Por la mañana Balán se levantó y dijo a los príncipes de Balac, vuelvan a su tierra, porque el Señor no me ha dejado ir con ustedes. ¿Saben lo que dijo? Realmente quiero, Dios no me deja. Quiero hacer esta cosa. Sí, pero Dios simplemente no me lo permite. ¿Cómo sé que eso es lo que quiso decir? Porque la siguiente vez que vinieron, subieron el precio. Ya no trajeron una recompensa, trajeron riquezas. Porque cuando Balán les dijo, Dios no me deja, él les dijo, estoy abierto a negociaciones. Mi objetivo no es agradar a Dios. Mi objetivo no es honrar a Dios. Mi objetivo es tener éxito, ser rico. Vuelven y ahora suben el precio y dicen, Balán, te vamos a dar más dinero. Vamos a enviar más gente famosa. Y Balán, si hubiera querido agradar a Dios, habría dicho, ¿están locos? Por supuesto que no voy a hacer eso. No agrada a Dios. No estoy en venta. Esto no va a funcionar. Pero la Biblia les dijo, ¿se pueden quedar una noche? ¿Podrían quedarse aquí? Déjenme ir a hablar con él. Y miren lo que Dios hace. Dios se da cuenta de que Balán no quiere agradarle. Balán no quiere agradarle. Balán quiere hacer cualquier cosa con la que pueda salirse con la suya. Y Dios les dice, ve. Amén. Alabado sea Dios. Dios me dio luz verde. ¿Cuántos jóvenes adultos hacen exactamente lo mismo? Dios no me convenció. ¿Saben por qué? Porque agradarle no está en su agenda. Dios dejó que Balán fuera en desagrado
¿Y por qué? Porque agradar a Dios no estaba sobre la mesa para Balaam. ¿Cómo podía Dios estar de acuerdo con que fuera y luego, en un segundo, acaso era un Dios esquizofrénico? Entra e intenta matarlo. Por favor, entiendan esto. El momento en que tú vives tu vida con demasiado tiempo pensando ¿en qué me puedo salir con la mía? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien con Dios? Tarde o temprano te encontrarás haciendo cosas que le traen desagrado a Dios, que le traen ira y que te alejan más y más y más de Él. Creas tentaciones para ti mismo. En el momento en que Satanás ve que realmente quieres hacerlo, que realmente quieres esa cosa, pobre de ti. Dios no te deja. Oh, lo siento. Ese no es Dios. Esa es la iglesia religiosa a la que te llevan tus padres. Porque hay una iglesia al final de la calle que podría dejarte hacer eso. Todo lo que tienes que hacer es cambiar de iglesia. Todo lo que tienes que hacer es dejar de ir a esas iglesias legalistas, impulsadas por obras, y simplemente abrazar más esa gracia barata. En otras palabras, solo tienes que abrazar lo que sea. Pero quiero que sepas que creo en el poder de la gracia. Pero que la gracia nos cambia. La gracia nos lleva a la santidad. La gracia que nos justifica y nos hace querer lo que Dios quiere, por la razón que sea que lo quiere. La gracia que cambia mi corazón tanto que no quiero lo que yo quiero lo que Él quiera. Y digo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero complacerte. Balaam simplemente dijo, estoy abierto a negociaciones. Quiero que recuerden esto acerca de Satanás y la tentación. Cuando agradar a Dios no es tu objetivo, crearás más tentaciones para ti mismo. Y por ese mismo acto de no buscar agradar a Dios. ¿Sabías que la vida ya tiene tentaciones? ¿Sabías que el diablo ya te va a dar tentaciones? Hay una característica más que abre tu vida a tentaciones de las que deberías tener. ¿Quieres tener menos tentaciones? Te voy a compartir un secreto. Haz que tu objetivo sea agradar a Dios. La cantidad de tentaciones empezará a reducirse. No estoy diciendo que nunca serás tentado. Lo que digo es que no crearás tentaciones intencionalmente. Y el diablo subirá el precio por ti, porque no estarás abierto a la negociación. Mira estos versículos. Lo que dice la Biblia sobre la tentación, donde en el 1 Timoteo 6:9 dice esto. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Así que la Biblia dice que si deseas enriquecerte, caes en tentación. Entonces, ¿qué sucede cuando no deseas ser rico? No caes en esa tentación. ¿Significa que nunca tendrás tentaciones? No. Significa que tienes menos tentaciones porque tu deseo no es ser rico ni famoso. No es solo quiero ser esta gran persona. Tu deseo es agradar a Dios. Y algo sucede de inmediato cuando cierras unas cuantas tentaciones y ya no tienes que preocuparte por ellas. Quiero que te fijes en otro versículo, Eclesiastés 7:26. Y he hallado algo más amargo que la muerte. La mujer que es como una red, cuyo corazón es un lazo y cuyas manos son cadenas. Escuchen esto. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado en sus redes. Eclesiastés dice esto: hay una trampa de lujuria. Y esto no tiene por qué ser una mujer, podría ser un hombre. Esto no tiene por qué ser un hombre, podría ser una imagen en línea. Podría ser en X, o en los Reels de Instagram, o en TikTok. Podría ser una relación romántica, o de noviazgo, o de cortejo. Y en Eclesiastés dice esto: cuando estás agradando a Dios, la suavidad de sus brazos, la suavidad de sus labios, no te hará caer, porque de algún modo tú puedes evitar la tentación en la que otras personas caen directamente. ¿Por qué? Porque tu meta no es solamente evitar el infierno, tu meta es complacer a Dios. Tu meta no es hacer más dinero, tu meta no es ser más exitoso, tu meta no es ni siquiera cumplir tus sueños, tu meta es complacer a Dios. Cuando tus sueños son tu objetivo, empezarás a recortar el camino. Cuando tu objetivo es utilizar el potencial, utilizarás los caminos de las concesiones en vez de la autopista de la santidad. La santidad
puede ser opcional, pero confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios, será solo hasta el momento en que alguien ofrezca un precio que no puedas resistir, estarás en venta. Quiero, en cambio, ofrecerte una vida libre de la ansiedad asfixiante de nuestra cultura, una vida libre de tentaciones adicionales con las que no necesitas lidiar porque ya tienes que lidiar con la carne, el mundo y el diablo. Y esto es una vida de libertad. Es la vida que tiene frutos. Es la vida que tiene plenitud. Y esta es la vida. Señor, quiero agradarte. La Biblia habla sobre un hombre que murió. La Escritura habla en Hebreos 11:5, traducción NLT. Fue por fe que Enoc fue llevado al cielo sin haber muerto. Desapareció porque Dios lo tomó. Porque antes de ser tomado, él era conocido como una persona que agradó a Dios. ¿Por qué quieres ser conocido? Como un gran padre. Quiero ser conocido como un buen cristiano. Permíteme ayudarte a definir eso bíblicamente. Que seas conocido como una persona que agradó a Dios. Puede que nadie en esta tierra sepa tu nombre. Eso no importa. Si eres conocido como una persona que agradó a Dios, viviste bien tu vida. Y ya sea que vivas hasta los 90, mi abuela tiene 89 y tuvo 16 hijos, o que la vivas hasta los 33 como Jesucristo, pero él agradó a Dios. Enoc agradó a Dios y desapareció. Vive tu vida de tal manera que Dios esté complacido. Voy a leer unos versículos más. En 2 Corintios 5:9 dice lo siguiente: por eso nuestra meta es agradarle, sea que estamos en cuerpo o fuera de él. No puedes agradar a Dios por accidente. No te caes en agradar a Dios. No es una experiencia de llamado al altar a la que asistes, un pastor ora por ti y después de eso te vuelves en una persona que agrada a Dios. Haz que sea tu meta. ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo? ¿Cuáles son tus metas para este año? Quiero perder peso. Quiero casarme este año. Quiero pagar mis deudas. Quiero terminar mi licenciatura. Todo eso tiene su lugar, no hay nada malo en ello, pero que no sea tu meta. Muchos de nosotros nos ponemos metas sobre las cosas que queremos hacer en vez de en quienes queremos convertirnos. Y cuando se trata de en quienes queremos convertirnos, estamos tan confundidos. A veces queremos volvernos más amorosos. Quiero darte una frase a la cual podrás apuntar el resto de tu vida y es a la cual yo apunto. Quiero ser una persona que agrade a Dios. Estas otras metas toman un segundo plano, pero lo primero, si dejo de ser agradable a Dios y alcanzo algún potencial donde cumplo ciertas metas, ¿qué persona tan miserable y desdichada soy? Agradar a Dios es el objetivo de la vida. Ahora, al cerrar este mensaje, en la Escritura encontré 3 maneras en las que podemos agradar a Dios. Ahora bien, no son súper misteriosas. Y otra cosa, no son tampoco súper espirituales. Me sorprendió lo sencillo que es al agradar a Dios. ¿Querrían saber qué es lo que agrada a Dios? Cuando estaba estudiando para esto y preparando mi corazón para nosotros, dije, Señor, sé qué es lo que te agrada en relación a lo que quieres que haga esta temporada, pero ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dices en tu palabra que te agrada? Y encontré 3 cosas muy interesantes. 3 cosas. La primera es confiar en Él. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué complace a Dios? Cuando tú puedes confiar en Él y no tienes ni siquiera explicación. No tienes la comprensión ni siquiera. Y aunque las cosas no encajen en su lugar y tú no entiendes por qué, aún así confías en Dios. Dices, confío en ti, confío en que me amas, confío. Y esto le agrada a Dios, que confiemos en Él. La segunda cosa que le agrada a Dios es vivir una vida de sacrificio, especialmente en el área de nuestras finanzas. Y Él dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, porque he recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Es un olor fragante, un sacrificio aceptable, agradable a Dios.
Ahora, no les voy a mentir. Pensé que encontraría más versículos en la Biblia que dijeran que a Dios le agrada que no falte mi tiempo devocional diario, que le agrada a Dios que no falte a mi diezmo, que le agrada a Dios que no falte a la iglesia, lo cual es muy importante. Pero quiero que noten que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que habrá temporadas y partes en tu vida en las que Dios lo hará de tal manera que confiar en Él sea la única forma en que camines. No podrás tener tu camino resuelto, tu educación no te ayudará, tus contactos no te ayudarán y te vas a enojar porque tú y yo amamos el control, amamos controlar nuestras circunstancias, nuestro destino. Por eso a la gente le encanta la nueva era, porque la nueva era te da una sensación de control sobre tu futuro. La gente va a psíquicos, quieren controlar su futuro. La gente se inclina hacia la brujería, quieren controlar a la gente. Quieren hacer todas esas cosas, pero mira, el cristianismo no se trata de que tú controles el resultado, es el Espíritu Santo ayudándote a tener dominio propio. El cristianismo es tú confiando en Dios cuando todo se sale de control, cuando el fondo se cae y no tienes absolutamente ninguna idea de lo que va a suceder. Y tienes tu título, tus finanzas, tu experiencia pasada, pero sea lo que sea a lo que te enfrentes, no tienes idea de cómo superarlo y levantas las manos a Dios y dices, Señor, confío en ti. Tú me ayudarás a salir adelante. No entiendo esto, Dios. No tengo las respuestas. Tengo muchas preguntas, pero en medio de todas las preguntas, Dios, confío en ti. Le agrada a Dios que confiemos en Él. La segunda cosa que agrada a Dios es cuando te sacrificas. Ahora bien, el sacrificio podría ser que estés renunciando a algo, a un placer, renunciando a algún tipo de cosa a la que tenías acceso, quizás cosas que no estaban mal, pero te acercas a Dios y sientes el toque del Espíritu Santo que te dice, este área no es correcta para ti, este área deberías ponerla en el altar. Y a medida que empiezas a poner en el altar las cosas, Dios comienza a agradarse de eso porque algo se rompe en nuestra vida cuando nos sacrificamos. El dominio del materialismo, de las redes sociales, de la comida, cuando sacrificamos la comida y vamos al ayuno, cuando sacrificamos las horas de la mañana y buscamos a Dios, el dominio de esta cultura del ajetreo se rompe y nuestra vida, nuestro corazón se vuelve como una caja de alabastro que se rompe ante Dios y el aroma sale y Dios se vuelve más importante y más preciado cuando todo lo demás comienza a desvanecerse. ¿Quieres agradar a Dios? Cuando no lo veas, confía en Él. ¿Quieres agradar a Dios? Cuando Él comience a llamarte al sacrificio, pon tu vida en el altar. Pon las finanzas, pon tu comida, lo que sea que Él diga, simplemente ponlo en el altar. Le agrada a Él. Y la gente siempre volverá y dirá, bueno, cuando hice eso, Dios me bendijo. No. Dios te bendijo porque Él estaba complacido contigo. Y porque estaba complacido contigo, te mostró su favor. Pero incluso si Él no muestra su favor de una manera tangible, tener una sonrisa en el rostro de Dios, saber que aquel que murió por mí no solo me ama, no solo dio su sangre por mí, sino que yo puedo darle alegría. Mi vida puede traerle placer. Él puede estar complacido con mi vida. No porque sea perfecto, sino porque estoy rendido. Puedes agradarle. Y hay una tercera cosa que podemos hacer para agradar a Dios. Y vaya, a sus padres les va a encantar esto. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. ¿Sabes qué agrada a Dios? Y entiendo que muchos digan, bueno, no soy un niño, soy un joven adulto. Bueno, sigue siendo su hijo. ¿Sabes qué le agrada a Dios como joven adulto? Cuando confías en Él, cuando te sacrificas y cuando obedeces a tus padres, cuando vives bajo su techo y los honras, incluso cuando ya no más vivas bajo su techo. ¿Quieres agradar a Dios? Honra a tu madre y padre. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tu madre y padre. No busques peleas por el toque de queda. No busques peleas por el código de vestimenta. No busques peleas por motivos religiosos. Eres religioso, esto o aquello. Vive tu manera de tal manera que honres. Jesucristo a la edad de 12 años. Imaginen que mamá y papá estaban criando a Dios en su casa y Jesús dice, debo estar en los negocios de mi padre. Tengo que pasar tiempo en la iglesia. Y María y José dicen,
Jesús, tenemos que ir a casa. Y la Escritura dice que Jesús no se rebeló, no les dio una actitud, caminó con sus padres. Y durante los siguientes 18 años, haciendo tareas domésticas, no cumpliendo su llamado, no cumpliendo su misión a los ojos del mundo, a los ojos de ustedes y los míos. ¡Qué desperdicio de 18 años! ¿Qué podría haber hecho con esos 18 años? Hizo todo lo que podría haber hecho. Complació a su Padre. Esto complació al Padre, que el Dios de las galaxias barriera los pisos para su Madre María. Y le agradó a Padre que el Dios que hizo los árboles ayudara en la carpintería con su padre José. Le agradó a él. Y no hubo ningún beneficio espiritual de eso. Y no cambió el mundo, pero agradó a Dios. Mira, si tu objetivo es cambiar el mundo, te estoy diciendo es algo raro. Pero si tu objetivo es que al final de tu vida mires a sus ojos y escuches las palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Quiero que cambies tu dirección. Te estoy pidiendo que cambies fundamentalmente por qué vives. Siento el peso de lo que estoy compartiendo ahora mismo, porque no te estoy pidiendo solo que pongas en el altar tu Instagram o tu Snapchat, o que dones $5. Te estoy pidiendo que cambies fundamentalmente tu definición de éxito, que lo complazcas, que ese sea tu objetivo, que lo complazcas. Ni siquiera sacrificar más por el hecho de sacrificar, ni orar más por el hecho de orar, ni siquiera hacer más actividad religiosa por el simple hecho de la actividad religiosa, porque, último versículo, y vamos a pasar a la oración. Hubo un tipo llamado Saúl, y en la Escritura dice esto, 1 Samuel 15, 22 a 23. Y Samuel dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Ciertamente, el obedecer vale más que los sacrificios. El prestar atención vale más que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es mala como los ídolos e imágenes. Porque cuando tú rechazaste la palabra del Señor, también Él te ha desechado para que no seas rey. Saúl alcanzó su destino. Saúl era el rey. Saúl era ungido. Saúl era guapo. Saúl era lo que aspiraríamos a ser. Cada adolescente en Israel miraba a Saúl y decía, ese es el hombre, esta es la medida. Él llegó a ese lugar, pero quiero que noten que no se convirtió en un hombre que agradó a Dios. Y Dios le lanzó pruebas por todas partes. Y Saúl se dio a la presión del hombre. Y el hombre dijo, haz esto, haz esto. Él se dio a la presión. ¿Por qué no tenía carácter? ¿Por qué era un copo de nieve sin columna vertebral? ¿Por qué se dejaba empujar y presionar con las opiniones de los hombres? ¿Por qué no podía mantenerse firme en la cultura y ante la presión de los hombres? Es porque cuando no buscas agradar a Dios, alguien te manipulará. Alguien te saboteará emocionalmente. Si no buscas agradar a Dios, buscarás agradar a los hombres. Buscarás agradar a la cultura. Tienes que agradar a alguien, más vale que sea Dios. Y luego hace esta gimnasia religiosa, ofrece estos sacrificios. Y Samuel viene y dice, Saúl, ¿qué es más importante? ¿Qué es más agradable para Dios? Tú conoces esta pregunta. A Saúl no le importaba esta pregunta porque para Saúl, agradar a Dios no estaba en la agenda. Agradar más a Dios no era el plan. Era agradar a la gente. Estás agradando a alguien ahora mismo. Puede que te estés agradando a ti mismo. Si te agradas a ti mismo, te sentirías muy decepcionado contigo ahora mismo. Si agradas a la gente, ellos te decepcionarán. Si agradas a la cultura, ellos cambiarán de opinión sobre ti. Quiero preguntarte hoy, ¿harías que agradar a Dios sea tu meta? Puede que temporalmente decepciones a tus padres,
Puede que temporalmente decepciones a tus sueños, pero si tu meta es agradar a Dios, Él te lo compensará. Pero incluso si no lo hace, vivirás con un testimonio cada día de que tu vida le agrada a Él. Sé que no hice nada, pero el Padre dice que soy su hijo. Sé que no tengo libros. Sé que no tengo una iglesia que esté pastoreando, ni 12 discípulos, pero Él está complacido conmigo. Y agradarle a Él es mi meta. Hubo una situación en la que hace algunos años mi pequeño sueño secreto era ser publicado por una editorial. Ya sabes, tengo algunos libros que he escrito y en un mundo de editoriales o en el mundo de los libros, ya sabes, la gente sueña con una editorial que publica sus libros. Y la razón por la cual la editorial no publicaba mis libros es porque los primeros 3 años llamé a todas las editoriales que conocía que publicaban a mis amigos y nadie siquiera me devolvió las llamadas. Así que decidí publicarlos yo mismo y recuerdo que estaba en este canal de televisión muy grande en California y mientras hablaba, y esto se tradujo para todos, una persona que estaba sentada atrás mío, yo no sabía que él era la persona principal de una de las casas de publicaciones, una editorial de publicaciones cristianas de los Estados Unidos. Después del servicio viene a la sala de espera y dice, el mensaje que predicaste, queremos publicarlo. Y yo dije, wow, los sueños se hacen realidad, esto es increíble. Pero tengo una de mis convicciones, ofrezco mis libros gratis. Y cuando empezamos las negociaciones dije, ¿puedo ofrecer el libro gratis para que la gente pueda descargarlo? Y me dijo, bueno, Vlad, nosotros no hacemos eso. No podemos hacer eso. Si la gente lo descarga gratis, no lo van a comprar. Sabes que así no es como funcionan las cosas. Le dije, sí, lo sé, pero realmente quiero ofrecerlo gratis. Y él dice, no, así no es como funciona. Y aquí tengo un contrato para publicar mi libro. Y aquí está mi convicción. Quiero ofrecerlo gratuitamente. Y recuerdo que fui al Señor y le dije, Señor, ya sabes cómo quieres ser legítimo. Quiero ser oficial. Ya sabes cuánto significa para mí. El hecho de que me lo pidiera, yo ni siquiera se lo pedí, pero a su vez quiero ofrecerlo gratis. Y recuerdo que dije, Señor, ¿qué debo hacer? Oré por un día, segundo día, y sentí que el Señor decía esto, decía, cualquier cosa que hagas, la bendeciré. La cual es una respuesta con trampa, porque conozco a Dios lo suficiente como para saber que le gusta una cosa más que la otra. Así que le hice la segunda pregunta. Le dije, Señor, sé que me estás probando. Así que voy a hacerte una pregunta de seguimiento. ¿Qué te gustaría más? ¿Un contrato que cumple con mi sueño? ¿O una convicción que ayuda a otras personas a leerlo porque no pueden pagarlo? Y en el momento en que hice esa pregunta, ya sabía la respuesta y tomé el contrato, lloré sobre él, les escribí de vuelta y dije, lo siento, no puedo hacerlo. ¿Y por qué? No porque estuviera mal, sino porque quiero vivir mi vida por lo que más le agrade a Él. Y Samuel le preguntaba a Saúl, ¿no es más agradable para Dios que no le dieras sacrificios, sino que simplemente obedecieras su voz? Mira, Dios no está interesado en tus saltos de actividad religiosa. Él está interesado en lo que le agrada. Y a veces la simple obediencia, como obedecer a tus padres, es en realidad más agradable que vaciar tu cuenta bancaria. Por eso siempre debemos hacernos la pregunta, no solo Dios, ¿qué está bien? Eso es bueno. Pero hazte la pregunta, Dios, ¿qué te agrada? ¿Cómo puedo ser más agradable a ti? La gente pregunta a veces, Vlad, ¿cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? Porque la pregunta que están haciendo es, ¿cuál es el secreto? Y les voy a decir algo. Cuando yo era más joven, siempre pensé que con las 2 horas en la mañana o el ayuno de 21 días, esto o aquello, vaciar tu cuenta bancaria, con algo de eso llamaría la atención de Dios. Pero no,
Nada de eso. Es lo que empuja el detrás de escena. Y eso tiene que ser una pasión, no de ser radical, no de decir, mira cuán espiritual soy, mira cuán rápido, cuán cerca estoy de Dios. No, mira qué ungido estoy. No, mira qué poderoso y qué avivador soy. No, es, en cambio, el simple deseo ardiente que dice, quiero agradarle a Él. Incluso si a ti no te impresiona que yo le agrade a Él, eso no quiere decir que no estaba actuando para ti, estaba agradándole a Él. E incluso si no piensas que mi vida es digna de ser celebrada, no estaba viviendo para tus aplausos, quería agradarle a Él. Eso libera tu vida de tanta presión innecesaria. Escúchame, joven adulto, eso libera tu vida de tanta ansiedad. Y si el diablo te miente y dice, sí, crees en esta tontería, nunca vas a llegar tarde. Mateo 6:33 sigue siendo verdad y está en rojo. Busquen primeramente el reino de Dios y todas estas otras cosas les serán añadidas. Dios bendecirá más allá de tus sueños locos, en su tiempo, a su manera, pero de una manera que no te distraiga del objetivo. Y este es agradar a Dios. Amén. Quiero que se pongan de pie. Y antes de dar un llamado a las personas que quieran hacer su objetivo complacer a Dios, primero quiero invitar a toda persona en este cuarto cuya vida ha sido marcada por constantemente rebelarse en contra de Dios, que actualmente están en un estado de oposición, que están actualmente en un estado de provocar a Dios a la ira. Y sea que sea tu intención o no, quizás estás en un estado hoy donde te alejaste de la fe cristiana y estás viviendo tu vida completamente no complaciendo a Dios, complaciendo al pecado y a ti mismo. Quiero darte esa oportunidad hoy de ponerte bien con Dios. Y también quizás estés viendo esto y fuiste invitado por un amigo o viniste quizás a ver chicos o chicas o solo por un buen ambiente y una buena vibra. Y aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador y estás viviendo aún según los estándares del mundo. Hoy lo que presenté puede parecerte impactante, pero de lo que estaba hablando tiene sentido para las personas que tienen un corazón nuevo, cuyo hogar es el cielo, y que tienen el Espíritu Santo. Y Dios quiere perdonarte de tus pecados hoy. Él quiere limpiarte, quiere darte un corazón nuevo y un alma nueva. No tienes que caminar y vivir en una cinta de correr de rendimiento tratando de ganar su amor. Puedes recibir eso hoy. Él es un Dios bueno. Él te ama tanto. Él dio a su Hijo por ti. Él envió a su Espíritu Santo para que seas hecho nuevo. Y esto no es una mejora para tu vida miserable, horrible y vacía. Esto es vida nueva. La Escritura no dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Jesús no es una alternativa. Jesús no es solo una mejora. Jesús no es solo que si lo tienes a Él te va a ir un poco mejor. Jesús es el único camino al cielo. Jesús es el único camino a la salvación. Es el único remedio a tu culpa y tu vergüenza. El único remedio para el infierno que ruge dentro de tu alma es Él. Él es el único remedio para el abuso que has soportado. Él es el único Salvador y la única esperanza. Y si estás en este auditorio o si estás en el salón adicional ahora mismo y aún no has entregado tu vida a Jesús o te has alejado de Jesucristo, has abandonado tu fe cristiana y hoy te gustaría volver al Señor o te gustaría entregar tu vida a Jesús, hoy te gustaría que agradarle a Él sea tu meta, pero primero necesitas ser perdonado de tus pecados. Voy a darte esa oportunidad. Tal vez estás aquí hoy. Tal vez tus padres impusieron tu fe, pero es porque te amaban. No quieren que vayas y aprendas de la otra manera. Hoy estás aquí y tal vez estás experimentando algo y sientes que esta fe cristiana debe ser tuya. Podrías decir, no voy a ser cristiano porque mis padres fueron cristianos. Amigo mío, tus padres pusieron un cimiento, pero hoy es tu encuentro con Dios. Hoy es el día que tú encuentras a Jesús. Mi bisabuelo estuvo en la cárcel por la causa de Jesús, pero en un momento mi abuela conoció a Jesús, en un momento mi mamá conoció a Jesús,
Y en un momento Dios me encontró a mí. Y hoy es el día que quiere encontrarte a ti. Hoy es el día que quiere ser tu Salvador. Hoy es el día que quiere ser tu Señor. Hoy es el día que quiere redimirte a ti. Si estás aquí, baja la cabeza, cierra los ojos. Di, Vlad, Jesús no es mi Señor y no es mi Salvador. He retrocedido. Me he alejado de la fe cristiana y hoy estoy convencido. Hoy tengo que volver al Señor. Hoy tengo que correr a Jesús. Cuando cuente hasta 3 voy a pedirte que levantes la mano. Esa será tu manera de decir, tengo que ponerme bien con Dios. Tengo que volver a Jesús. No estés pensando en tus amigos ni mirando a tus amigos, porque cuando estás ante Dios, amigo mío, vas a estar solo. No vas a ir allí en grupo. No hay descuentos para grupos. No hay mensajes de texto grupales. Vas a estar ante Dios solo. Él murió por ti. Él te está hablando y tratando contigo ahora mismo. 1. El infierno es caliente, la eternidad es muy larga. 2. Jesús es el único camino. El mañana no está prometido a nadie. Hoy es el día de salvación. 3. Si eres esa persona, simplemente levanta esa mano bien alto. Si estás diciendo, este soy yo, Vlad, no estoy donde debería estar con Dios, necesito ser salvo, necesito volver a Jesús, levanta esa mano bien alto. Si estás en el salón adicional, solo levanta esa mano bien alto. Si levantaste esa mano o quisiste hacerlo, voy a pedirte que hagas algo audaz. Si no puedes hacerlo en este auditorio con gente que ama a Jesús, nunca te levantarás por Jesús en los auditorios del mundo donde se burlan de tu fe. Si levantaste la mano o quisiste hacerlo, voy a pedirte que salgas de tu asiento ahora mismo y en ambos pasillos quiero que vengas al escenario conmigo y vamos a orar juntos. Sal rápidamente de tu asiento donde quiera que estés, ven por los lados y quédate de pie aquí mismo. Los que están en la sala adicional, mujeres, podrían ayudar a las personas a venir también. Aquellos que están en asientos elevados también abran paso y vengan. Mientras la gente viene al frente para decir sí a Jesús. Mientras la gente viene al frente para volver a Jesús. Estos altares se abrirán en un momento para aquellos para quienes este mensaje haya cambiado su definición de éxito, su definición de a qué apuntan, empezando hoy. Tengo que convertir en mi objetivo, volver a Él. Tengo que redefinir mi éxito como un joven adulto. Si eres esa persona, pero complacer a Dios no estaba en tu agenda, no estaba en tu menú, y hoy algo cambió en tu espíritu, algo se está quebrando en tu corazón. Quieres hacer de tu objetivo. Entonces voy a pedirte a ti que también vengas y te arrodilles aquí en el altar. ¿Quieres darle tu vida a Jesús? Quiero que vengas al escenario. Si quieres redefinir tu éxito, si quieres redefinir de qué vas a vivir desde este día en adelante, no importa si eres un líder, si eres un pastor, no importa qué posición ocupes en el reino o en la comunidad, no importa si tienes más grados que un termómetro, ¿cuál es tu objetivo? Será complacerlo a Él. Si quieres hacer ese tu objetivo, voy a pedirte que salgas de tu asiento y busques lugar en el suelo y quiero que te arrodilles ante Dios y empieces a hablar con Él. Empieza a dar la bienvenida al Espíritu Santo para que te toque, para que entre en tu corazón. Que la ambición se rompa como una caja de alabastro. Que el impulso que causa ansiedad y noches de insomnio y vivir a base de cafeína en lugar de descanso, porque estás tan impulsado por un éxito que no te da paz, se rompa en este altar. Y que encuentres el dulce aroma, la cercanía, la intimidad de que caminarás de manera digna, agradándole a Él, siendo fructífero en toda buena obra. No ocupado, sino fructífero, creciendo en el conocimiento de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven con tu convicción ahora mismo. Ven con tu presencia. Cámbianos. Cámbianos. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu caminar con Dios. Imagina multiplicar ese impacto por el mundo.
A través de este ministerio hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela en línea, creando más de 60 planes de lectura que ya han completado más de 2 millones de personas y publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que el contenido. Estamos alimentando a huérfanos, construyendo hogares y colaborando con misioneros en las líneas de batalla del Evangelio. ¿Considerarías convertirte en un socio mensual? Cada $1 nos ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Haz clic en el enlace de abajo para formar parte de este movimiento. Muchas gracias.